Daniel, pues sí, yo creo que sería interesante para que la audiencia se haga una foto global de cuál es la situación en este momento, la situación política en España, que podría ser interesante que hiciéramos un repaso muy rápido de los principales acontecimientos que se están produciendo en las últimas semanas y que están dando lugar a una acumulación de hechos escandalosos que es realmente asombroso, ¿verdad? Es algo que a mí personalmente me tiene absolutamente estupefacto la acumulación de estos acontecimientos, porque tenemos por un lado la ley impulsada por la señora Montero, que ha implicado las rebajas de penas para violadores, con lo que aplicando la doctrina de retroactividad penal favorable, cuando resulta favorable al reo, las disposiciones penales se aplican con retroactividad, pues entonces está resultando que violadores que estaban convictos, cumpliendo pena de cárcel, pena de prisión, pues están viendo rebajadas sus penas, algunos saliendo ya en libertad porque al ver rebajadas sus penas se encuentran con que ya han cumplido el mínimo exigible para acceder al tercer grado o incluso para haber cumplido ya la totalidad de la condena y están saliendo a la calle. A continuación, el gobierno ha anunciado la derogación de la sedición, la rebaja de las penas por malversación de fondos públicos, las penas máximas bajan de 12 a 4 años, y en esta cuestión de este tres grupos de primeros acontecimientos, me gustaría hacer una puntualización que yo creo que es muy importante, y es que, desde mi punto de vista, la ley impulsada por la señora Montero de rebajar las penas a los violadores ha tenido una función política, que es la suelta de violadores. Esa suelta de violadores, la función política que ha tenido, ha sido la de instruir a toda España de que las disposiciones penales favorables al reo tienen aplicación retroactiva. Esto significa que una vez que se derogue la sedición, pues el señor Puigdemont ya no podrá ser perseguido por sedición. Esto ya lo saben todos los españoles, ya no le va a asombrar a nadie que en cuanto el BOE publique que el capítulo del Código Penal dedicado a la sedición ha sido suprimido, pues al día siguiente el señor Puigdemont podrá volver a España y pasearse en libertad porque su causa será inmediatamente sobreseída y archivada por el juez instructor del Tribunal Supremo que lleva la causa del señor Llarena. Esa euroorden que quedará sin efecto porque no se puede perseguir a alguien por un delito penal que ya no existe. Si el ilícito no existe, no es perseguible. Entonces, evidentemente, Puigdemont podrá volver libremente a España. Por otro lado, tenemos la rebaja de la malversación, de la que también se beneficiará el señor Puigdemont y el resto de rebeldes de la Generalidad, pero yo creo que aquí el tapado es el señor Griñán, que sigue en libertad después de haber sido condenado a 6 años de prisión y 15 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y malversación. Si se rebajan las penas máximas por malversación, esto también tendrá aplicación retroactiva favorable para el señor Griñán, ya condenado con sentencia en firme por el Tribunal Supremo, y ya no necesitará el indulto del que tanto se ha hablado en estas últimas semanas. Con esta rebaja penal no es necesario el indulto para el señor Griñán, simplemente no ingresará en prisión porque automáticamente su pena se verá rebajada. Ya habrá que ver en cuánto se ve rebajada, si llega a ingresar una semana en prisión o directamente ni un solo día, pero por ahí van los tiros. A continuación, continúo con la relación de la acumulación de acontecimientos. El Consejo General del Poder Judicial sigue en funciones, con su presidente dimitido y el que actúa en funciones recurrido por varios miembros, varios vocales del propio Consejo General del Poder Judicial. El gobierno, existiendo como hay vacantes en el Tribunal Constitucional, el gobierno se ha saltado el orden que debería corresponder al Consejo General del Poder Judicial nombrar a 2 magistrados del Tribunal Constitucional, pero el gobierno ha pretendido anteponerse al Consejo General del Poder Judicial, nombrar el gobierno a los 2 magistrados que le corresponden antes de tiempo, y para ello ha elegido a un exministro del propio señor Sánchez, el exministro de Justicia, Juan Carlos Campos, magistrado, pareja de la presidenta del Poder Legislativo. Ahora en el Tribunal Constitucional este señor reúne en su menudo cuerpo
todos los poderes del Estado e incluso el poder del Tribunal Constitucional. Es algo asombroso lo de este señor. A continuación, tenemos que el gobierno ha impulsado una nueva reforma introducida como enmienda al articulado en la ley orgánica de reforma de la derogación de la sedición y demás, porque esto es otra cuestión que está haciendo el gobierno constantemente, que es acumular reformas de una enorme variedad de leyes distintas en una misma ley. Va haciendo, lo junta todo y hace de una tacada que reforma pues 15 leyes, por ejemplo, vamos, estoy diciendo 15 leyes por decir una cantidad al azar, pero un número bastante alto de leyes. Está también la ley de enjuiciamiento criminal, el Código Penal, la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Todo esto van a pretender reformarlo de una tacada con una sola ley orgánica. Pues, como decía, en esta serie introducen también una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para cambiar y forzar al Consejo General del Poder Judicial a nombrar los 2 magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden en este momento. Y no solo pretenden forzarlo, sino que amenazan en el articulado con sanciones penales, con responsabilidades penales en caso de que no se sometan y no nombren en tiempo y forma, según esta nueva reforma legal, a los 2 magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden. Con lo que nos encontramos que el Poder Ejecutivo le está ordenando al Poder Legislativo que apruebe una ley para someter al Poder Judicial y que si el Poder Judicial no se somete, incurrirá en responsabilidades penales. Y por otro lado, pues también me gustaría apuntar, creo que sería interesante respecto a lo que estamos diciendo del Tribunal Constitucional, que es un tribunal que se compone de 12 miembros y que de esos 12 miembros, el 83%, nada menos que 10 miembros, son nombrados prácticamente de forma directa por el Poder Ejecutivo, que dispone de nombramiento directo de 2. Pero el Poder Ejecutivo, como sabemos, en España, con el sistema de partidos, el estado de partido y la partitocracia, controla las 2 cámaras, tanto el Congreso y el Senado. Y según la Constitución, cada una de estas 2 cámaras tiene la potestad de nombrar a 4 de estos magistrados, con lo que ya suman 10 de los 12 magistrados, los otros 2 en el Consejo General del Poder Judicial, a los que el gobierno pretende, como decíamos antes, forzar a nombrarlo de inmediato. Y en esta situación nos encontramos con que Vox ha anunciado que va a presentar una moción de censura en la que pretende que el candidato a presidente del gobierno sea alguien ajeno al actual mercado de partidos, por así decir, alguien que se encuentre en este momento fuera del juego político, y se está apuntando al señor Carlos García Banero, antiguo diputado